Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Azal Kaya acaba de romper el silencio y lo ha hecho con palabras que han dejado a todos con la boca abierta. No me fue infiel, pero estoy herida, declaró la actriz, refiriéndose a su colega y viejo amigo, a Atay Ulusoy. Esta confesión ha generado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo, especialmente por el trasfondo emocional que conlleva. Todo comenzó con el estreno de la nueva serie de Atay Ulusoy, donde comparte pantalla con la popular actriz Demet Özdemir. La química entre ambos en la pantalla no ha pasado desapercibida, y parece que fuera de cámaras también se han mostrado bastante cercanos. Esto no habría pasado de ser un comentario más de la prensa rosa, si no fuera porque Azal Kaya, quien mantiene una larga amistad con Ulusoy desde los días de Anferiakoidum, decidió hablar al respecto. Según fuentes cercanas a la actriz, Azal no ha podido ocultar su malestar por la estrecha relación que su amigo mantiene con Demet. En una declaración informal captada por los medios al salir de un evento, Azal comentó con voz entrecortada: "A Atay no me traicionó, pero me duele verlo tan cercano a otra persona. Hay cosas que una no puede evitar sentir". Los rumores de una supuesta crisis emocional no tardaron en circular. Algunos testigos aseguran haber visto a Azal visiblemente afectada en varias ocasiones recientes. Aunque ella ha querido mantener la compostura en público, finalmente optó por aclarar la situación: "No estoy enojada con él. Solo estoy herida. Quizás es una tontería, pero me siento desplazada". Lo curioso es que Azal y Atay nunca confirmaron haber tenido una relación amorosa, aunque durante años se ha especulado sobre una fuerte conexión entre ellos, más allá de la amistad. Esta confesión, sin embargo, parece confirmar que sus sentimientos podrían haber sido más profundos de lo que muchos imaginaban. Por otro lado, Demet Özdemir ha optado por mantenerse al margen de la polémica. Cuando fue abordada por los reporteros, respondió con elegancia: "Mi trabajo con Atay es estrictamente profesional. Lo respeto mucho, y no tengo intención de crear conflictos con nadie". Una respuesta prudente, aunque no ha logrado disipar las dudas en el público. A pesar de las declaraciones de Demet, los comentarios en redes sociales no han cesado. Los fanáticos de Azal y Atay, que durante años alimentaron la esperanza de verlos juntos, se han dividido. Algunos acusan a Demet de haber intervenido en una relación especial, mientras que otros defienden su derecho a mantener vínculos laborales sin ser juzgada por ello. Las redes se han convertido en un campo de batalla, con hashtags como #Te ama Azal y #Respeto para Demet entre las tendencias más comentadas del momento. En medio de este torbellino mediático, Atay Ulusoy ha preferido no hacer declaraciones públicas. Su silencio ha sido interpretado de múltiples formas: para algunos es una señal de madurez y respeto, mientras que para otros refleja una falta de claridad o, incluso, culpabilidad. Un allegado al actor mencionó en Off the Record: "Atay está muy enfocado en su trabajo. No quiere alimentar rumores ni darle más fuego a algo que para él no tiene base". Mientras tanto, la prensa turca no pierde la oportunidad de analizar cada gesto, cada publicación en redes y cada declaración ambigua. En uno de los últimos eventos a los que asistió Azal, se la vio acompañada de otras celebridades, pero con una mirada distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Incluso durante una entrevista promocional para su próxima película, su voz se quebró al hablar sobre las amistades verdaderas y la lealtad. La lealtad no siempre se demuestra con palabras, sino con presencia, con gestos que no necesitan explicación, dijo, generando una ola de reacciones en línea. Los expertos en comunicación no tardaron en señalar que esta frase podría ser una indirecta para Atay. De ser así, revelaría que la herida que menciona Azal es más profunda de lo que aparenta. Algunos analistas de medios sostienen que esto podría afectar no solo sus relaciones personales, sino también su imagen pública, dada la cercanía que siempre mostraron frente a las cámaras y en entrevistas. Por su parte, algunos productores y directores que han trabajado con ambos actores temen que este malentendido afecte futuros proyectos en los que se tenía pensado reunirlos nuevamente.
La química entre ellos es innegable. Pero cuando la vida personal se interpone, hay que ser cuidadosos para no forzar situaciones incómodas, comentó un productor que prefirió mantenerse en el anonimato. Ante este panorama, los seguidores más fieles de Azal han empezado una campaña en redes sociales para brindarle apoyo emocional. Bajo el lema "No estás sola, Azal", miles de mensajes de cariño y comprensión se han difundido en varias plataformas, incluso fuera de Turquía. Actores y actrices de distintas partes del mundo han enviado mensajes de solidaridad, destacando la valentía de hablar abiertamente sobre sentimientos complejos. En una entrevista exclusiva con una revista española, Azal profundizó en el tema: "Yo sé que él no me pertenece, que nadie le pertenece a nadie. Pero cuando has compartido tantas cosas con una persona, duele sentir que todo eso ahora es solo un recuerdo. No estoy buscando culpables. Solo necesitaba expresarlo. El silencio pesa más que cualquier palabra". Este tipo de declaraciones ha hecho que muchos reflexionen sobre la importancia de la salud mental en el entorno artístico. Varios psicólogos y terapeutas han resaltado que expresar el dolor emocional públicamente, lejos de ser una debilidad, puede ser un acto de sanación y de ejemplo para otros. En un mundo donde la imagen lo es todo, mostrar vulnerabilidad es, paradójicamente, un gesto de fuerza. A pesar de todo, algunos observadores señalan que esta situación podría, eventualmente, fortalecer la relación entre Azal y Atay. A veces las crisis nos obligan a replantear vínculos y comunicarnos desde otro lugar, afirmó una columnista de espectáculos. Puede que esta distancia sirva para que ambos se reencuentren desde una nueva perspectiva. En cuanto a Demet, continúa con sus compromisos laborales sin hacer más comentarios. En su última aparición en televisión, se limitó a agradecer al público por el apoyo a la serie y a destacar el trabajo de todo el equipo. "Lo que sucede fuera de cámara no debería ensombrecer lo que creamos con tanto esfuerzo", declaró. Mientras la historia sigue desarrollándose, queda claro que el mundo del espectáculo no solo vive de luces y aplausos. Detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, hay historias personales llenas de matices, emociones contenidas y decisiones difíciles. Azal, con su sinceridad, ha puesto sobre la mesa una realidad que muchos prefieren ocultar, la de las emociones que no encuentran lugar en los titulares, pero que marcan la vida de quienes la sienten. Y así, el público observa, opina y toma partido, mientras los protagonistas de esta historia intentan encontrar un nuevo equilibrio entre el corazón, la razón y la mirada constante de millones. ¿Será este el final de una amistad de años? ¿O solo un capítulo más en una historia compleja y profundamente humana? Solo el tiempo, y quizás una conversación sincera entre los involucrados, podrá dar la respuesta. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Es solo una amistad malinterpretada o hay algo más detrás de esta historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.